La primera sesión no es solo una entrevista, es la base de una alianza terapéutica. Aquí te voy a detallar qué esperar y cómo prepararte para que esta experiencia sea lo más fluida posible. En primer lugar, ¿cómo es la estructura de la primera sesión? Normalmente, esta primera consulta se va a dividir en fases para obtener una visión global del niño. La entrevista con los padres, lo que se conoce como la anamnesis. Aquí el especialista suele dedicar un tiempo a solas con los adultos para conocer el historial de desarrollo del niño que vamos a evaluar, sus antecedentes médicos y el motivo real de la consulta sin que el niño se sienta juzgado y etiquetado. En segundo lugar, la interacción con el niño va a depender de la edad. Se utiliza el juego diagnóstico, el dibujo o la charla dirigida. Y el objetivo aquí no es curar, sino que el niño se sienta seguro. En tercer lugar, la observación clínica. El psicólogo analiza la conducta, analiza el lenguaje, la motricidad y la forma en que el niño se relaciona con el entorno. En la segunda fase existe una preparación emocional por parte del papá o de los padres o cuidadores primarios respecto a sus hijos. ¿Qué decirle al niño? Recuerden que la honestidad es la clave para evitar la ansiedad. Evita sorpresa, evita engaños, como decir que van al parque después de la consulta, después de visitar al psicólogo. Lo más importante acá es un lenguaje sencillo, tener un lenguaje sencillo con el niño. Decirle, vamos a visitar a una persona que ayuda a los niños a entender sus sentimientos y a que las cosas en la casa, en la escuela, van a ser más fáciles visitando al psicólogo. Otro de los aspectos importantes es la normalización. Tienes que explicarle al niño que es un lugar con juguetes, con cuentos, donde podrá hablar de lo que quiera con ese profesional. Y en tercer lugar, la validación. Es normal que el niño tenga miedo o que no quiera hablar al principio. Dile que tú como papá o como mamá, tía, tutor, cuidador, vas a estar cerca de él, que no se preocupe. En tercer lugar, ¿qué debe llevar el padre o el tutor o el cuidador primario para la consulta? Para que esta evaluación sea integral, es de gran ayuda contar con unos informes escolares recientes, las evaluaciones médicas, psiquiátricas, neurológicas previas, inclusive psicológicas. Y por supuesto una lista de hitos del desarrollo, a qué edad caminó, cuándo empezó a hablar, cuándo empezó a comer, cuáles fueron sus primeras palabras, etcétera, etcétera. Vamos a ver rápidamente unas consideraciones claves, lo que tiene que ver con el aspecto y lo que se busca. Cuando yo me refiero al aspecto, estoy refiriéndome al vínculo, al entorno, a la claridad. En el aspecto del vínculo, lo que se está buscando es que el niño se sienta cómodo o cómoda con el profesional. El entorno, que va a ser un espacio seguro y adaptado para ese jovencito, ese infante. Y por supuesto, la claridad. Aquí el psicólogo debe explicarte cómo será el plan de trabajo a seguir. Recuerden que la psicología infantil moderna se entiende que el cerebro del niño está en constante desarrollo, lo que se conoce como neuroplasticidad. Entonces, por ello, el enfoque debe ser lúdico para un niño. Recuerden que jugar es su trabajo más serio. Este esquema que acabo de referir, de preguntas y el abordaje que hemos utilizado, está diseñado principalmente para la etapa escolar que abarca de niños desde los 6 hasta los 11 o 12 años aproximadamente. Recuerden que esta es la edad de oro de la consulta infantil porque ya el niño posee las herramientas lingüísticas para poder expresarse, pero recuerden que aún mantiene el pensamiento simbólico, va a mantener esa fantasía necesaria para las técnicas proyectivas como la varita mágica o los superpoderes. Te voy a explicar brevemente un pequeño esquema según la madurez neurológica del niño que tú vas a atender. Por ejemplo, edad escolar. Cuando yo me refiero a la edad escolar, estoy hablando entre los 6 y los 12 años. Es el esquema que yo te acabo de referir, que acabamos de ver ahorita. Aquí evaluamos capacidad porque ya ellos pueden identificar emociones básicas, inclusive pueden relatar eventos como una consecuencia lógica. Dentro de ese enfoque, aquí se utiliza un enfoque combinado entre el diálogo y el juego, ¿verdad? Recuerden que a esta edad se sugiere observar cómo el niño organiza sus pensamientos, su capacidad de atención y los elementos clave de la neuropsicología clínica que nos van a permitir poder
conocer aspectos que estamos investigando y que necesitamos saber de este niño que estamos evaluando. La primera infancia, que son los preescolares, está entre los 3 a los 5 años, ¿verdad? Y aquí hay que hacer un ajuste necesario. Recuerden que para los niños más pequeños el esquema que yo le acabo de referir es demasiado abstracto, ¿verdad? Aquí no se hacen tantas preguntas directas. Aquí un niño de 4 años no nos va a decir me siento triste por la dinámica familiar, claro que no. Aquí el psicólogo debe observar cómo interactúa con los muñecos, con los animales, etc. Y por supuesto que hay que hacer preguntas simples. En lugar de ¿qué cambiarías con una varita mágica?, ¿verdad? Aquí se le pregunta ¿a qué juegan tus muñequitos hoy? Por ejemplo, tenemos otra edad que es la adolescencia, de los 13 años en adelante. Aquí hay un cambio de tono, ¿no? Aquí si aplicamos el esquema de la varita mágica a un jovencito de 15 años, lo más probable es que se sienta infantilizado y se cierre, ¿no? Aquí el enfoque se vuelve una entrevista clínica face to face, cara a cara. En los temas aquí lo que más predomina es la identidad, la pertenencia al grupo, su autonomía y su futuro. Y por supuesto la confidencialidad va a cobrar un gran valor sagrado, que la niñez va a ser más flexible. Entonces el rango de edad como un recuento de 3 a 5 años, aquí es un juego simbólico puro. La efectividad del esquema, ¿verdad? Requiere más simplificación. De 6 a 11 años es un juego y también se hace diálogo. El esquema ideal es el que yo le acabo de referir hace breves momentos, ¿verdad? Donde el jovencito se tiene prácticamente un juego diagnóstico. El dibujo juega un papel importante, o esta charla dirigida, y aquí el objetivo, como le decía, no era curar, sino que el niño se sienta seguro. Aquí el psicólogo analiza la conducta, su lenguaje, su motricidad y la forma en que este niño se relaciona con el entorno. Y por supuesto, de 12 años en adelante, aquí vamos a utilizar mucho el diálogo, mucho la palabra, y requiere un tono más adulto que los dos anteriores, el de 6 a 11 años y el de 3 a 5 años. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.